Hola, 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 gente linda, ¿cómo están? Espero que muy bien, Dios los bendiga. De verdad, vamos a iniciar con este tiempo devocional allí donde tú estás. Cierra tus ojitos que voy a orar por ti. Y bueno, Abba Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor, toma el control, Señor, toma el control, toma el control. Toma el control, Señor, este espacio es tuyo, es tu presencia, es tu devocional, es tu canal, es tu palabra, Dios, son tus hijos. Por favor, que sea, Señor, lo hago en tus fuerzas, Señor, en las fuerzas de tu Espíritu Santo, Señor, y con tu amor, Dios, en mis fuerzas, con mi amor, Señor, esto es imposible, Señor, dependo de ti completamente. Úsame, Señor, estamos acercándonos a la fuente de la vida, Dios, por favor, úsame, Señor, como esa puerta, Señor, como esa caseveración y puerta del cielo, Señor, para que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor, y se haga presente, Señor. Y infundas, Señor, aliento, fortaleza, vida, Señor, no sé lo que cada uno de los que se van a acercar aquí a este espacio necesiten, Dios, que se están acercando a la fuente de la vida, va Padre, que tú los llenes espiritualmente, los llenes físicamente, lo que necesitan, Padre, tú les proveas todo lo que necesiten, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Señor. Tú sabes, tú los conoces. ¿Quién se va a estar acercando, Señor, aquí? ¿Quién tú vas a estar atrayendo? Ministrale, Señor. Ministrale, Padre poderoso, por favor, mientras yo, Señor, imparto tu palabra, mientras yo la comparto, la predico, la enseño, Señor, que tu mano, Señor, tu diestra que nos sostiene esté sobre nosotros y nos bendiga, Señor, con sanidad, con milagros, con libertad. Padre, con respuestas, con salidas a las situaciones que tenemos, por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están acá, Señor, que han venido, Señor, con hambre y con sed de santidad, de verdad, de justicia, Señor. Por favor, Señor, ayúdalos, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido, Abba Padre, Jesús, toma tu lugar, esto es tuyo, Jesús, recibe todo el tributo, la gloria, la alabanza, Abba Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre eterna es tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque es mejor tu misericordia que la vida, Señor. Gracias, Señor. Dios, a través de esta palabra, que es poder tuyo, Dios, para salvar. Sálvanos de nuestras situaciones, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos, Señor, sálvanos, que tu palabra, esa promesa, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvar, Señor, se cumpla en nosotros, Señor. Te lo pido, Dios, en mis hermanos que están allá en el otro lado, Señor, escuchando, Dios, que tú los salves de sus situaciones, los salves, Señor, los salves, esta palabra oportuna llegue a sus vidas, Dios, y los bendiga y los ayude, Señor, que no salgamos ninguno de tu presencia, Señor, de la misma manera. Te lo pido en el nombre de Jesús, salgamos bendecidos, Señor, porque nos estamos acercando al Dios, Señor, de la gracia, Señor, el Dios que nos misericordioso y bondadoso y piedoso, Señor, clemente, Señor. Tu palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar nuestro oportuno socorro, Señor. Estamos aquí acercándonos, buscando, Señor, cada quien por su misericordia, Señor, está acercándote a ti, Señor, acercándose a ti en busca de tu misericordia, Dios. Que se lleven su misericordia cada uno, Señor, que se lleven su misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, Abba Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Glorifícate, Padre, encomiendo mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo en tus manos, Dios, y úsame como esa puerta eterna, Señor. Esa puerta eterna, Señor, para que el Rey de Gloria descienda y se manifieste, Señor, en todos aquí los presentes. En el nombre de Jesús presento, Señor, mi cuerpo como un sacrificio vivo, Señor, delante de ti, Señor santo y agradable a ti, que es mi culto con entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento mientras estamos en tu presencia, Señor. Abre el entendimiento de todos tus hijos, ilumina los ojos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que podamos comprender, Señor, lo que nos quieres hablar hoy a todos. En el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach, Señor, de nuestro Jesús el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo el Mesías, Abba Padre, te alabamos y te bendecimos. Espíritu Santo de Dios, Ruach Kadosh, eres más que bienvenido, tú eres aquí el primordial, no queremos adorar sin ti, no queremos predicar sin ti, no queremos hacer nada sin ti, Señor. Si tú no hablas, yo tampoco quiero hablar, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Mis amados, y una corta palabra para este tiempo devocional la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10, que mira que nos dice: por lo demás, hermanos míos, es el apóstol Pablo aquí hablando, entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, uno, y en el poder de su fuerza. Y aquí, si vemos, hay un título en Efesios 6, del 10 al 20, y el título es la armadura de Dios. Ahí va a comenzar a hablar de la armadura de Dios, ¿sí? O sea, que le está hablando a los soldados cristianos, le está hablando a los soldados, a unos soldados, a nosotros los soldados de Cristo, amén. Entonces, mira que yo me preguntaba, entonces decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Uno, el Señor me mostraba dos cosas, y era uno, que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás débil en estos momentos, estás sin fuerza. Y dos, dice: y en el poder de su fuerza, en las fuerzas de quien nos está mandando a fortalecernos, en las fuerzas de Él, no en nuestras propias fuerzas, porque literal no tenemos ninguna. Entonces, le está hablando aquí, y mira, familia linda, que recordaba cuando el Señor dice en su palabra, cierto, aquí mira en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces mira, mira lo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es demasiado tremendo, porque si algo aquí el Señor nos está hablando es el camino de la fe. O sea, porque mira que el Señor me enseñaba, dice: fortalezcase, ¿no? Ustedes que están débiles, y mira que le está hablando a unos soldados, nosotros los soldados, sus soldados cristianos, ¿no? Los que seguimos los pasos de Jesús, seguimos a nuestro Yahshua el Mesías, Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira, queridos hermanitos, que yo me ponía a meditar esta palabra y yo decía: ¿cómo se fortalecen? El Señor me está diciendo que me fortalezca, ¿cierto? Y cuando iba a mirar esa palabra fortalecer es como hacerse fuerte, porque yo me ponía a pensar en los soldados, pues los soldados del ejército, mis dos hermanos han pasado por el ejército, y yo decía: ellos cómo se fortalecen, y fui sin embargo a mirar a Google y eso, cómo es que los soldados del ejército nacional en nuestros países, cierto, se fortalecen, y solo encontré videos de ellos haciendo ejercicio, corriendo, cargando, y o sea, ellos fortalecen, ellos quieren, o sea, ellos fortalecen, lo que ellos fortalecen es este cuerpo, ¿cierto? Es el que lo hacen fuerte. Ellos hacer fortalecerse es hacer fuerte, es tonificar, mira la palabra lo que dice, sinónimos de fortalecer, dice: reanimar, tonificar. Eso, los soldados de aquí, ¿cierto? En el ejército, ¿no? de la nación, ellos se ejercitan, pero este cuerpo, ¿cierto? Para tonificarlo, para hacerlo fuerte. Dice que más, dice, sí, tonificar, reforzar, amurallar, esos son sinónimos de fortalecer. Robustecer, eso es lo que decía, algo veía en esos videos que encontraba en YouTube, que buscando cómo los soldados del Ejército Nacional se fortalecen, y mostraban era puro ejercicio físico. Entonces el Señor nos está diciendo aquí es a nosotros: fortalezcanse en el Señor, no en el ejército, no, los soldados del Ejército Nacional, cierto, ellos del mundo, ellos se fortalecen en el ejercicio, en el gimnasio, en el ejercicio en sí, en el ejercicio físico. Cambio nosotros, fortalezcase en el Señor, en el ejercicio espiritual. Y si vemos el versículo 18, vayan rápidamente ahí mismo en Efesios 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo. 1.
¿cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Porque primero nos dice, fortalezcas en el Señor, y dos, y en el poder de su fuerza. Le está hablando a unos soldados que los está mandando a que se revistan de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor están pasando por situaciones bien tesas, por guerra, por situaciones de oposición, de guerra, ¿cierto? Situaciones de pronto en su área de salud, en su área financiera, en algún área de su vida, situaciones familiares, ¿cierto? Que situaciones aparentemente que usted dice insuperable, esto es insuperable, o sea, ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? En situaciones abrumadoras e incapaces, que te sientes abrumado e incapaz de cómo lo voy a lograr en mis fuerzas, esto va a ser imposible, ¿cierto? Oposición, guerra. Entonces nos está diciendo el Señor ahí, antes de decirles que se revistan de la armadura, les dice, primero, fortalezcas en el Señor, en Dios, vaya, fortalezcas en Dios. O sea, es que todo inicia adentro, todo, si adentro está bien, afuera va a estar bien, si adentro no está bien, afuera no va a estar bien. Entonces yo no sé usted cómo se encuentre en estos momentos, familia linda, como, ¿por qué esté pasando? ¿Por qué situación tesa, dura, insuperable, incapaz, abrumadora? Si en las finanzas estás en una situación difícil, de verdad apretada, que no le ves salida y piensas cómo le hago y o sea, por eso nos dicen la segunda cosa que nos dice que hagamos, que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza de Él, que nos fortalezcamos en el Señor, uno, y en el poder de su fuerza, o sea, en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas es imposible, no lo estamos logrando, sí. Entonces, el Señor, para que tengamos paz y podamos descansar en medio de estas situaciones abrumadoras, que se ven sin salida, incapaces, que se ven insuperables, que no las vamos a poder pasar, Él quiere, Él anhela es que Él pueda descansar, reposar de verdad en nosotros, y Él no puede habitar en una casa de guerra, ¿cierto? Si acá hay guerra y todo, Él necesita una casa para habitar reposada, ¿cierto? Apacible, tranquila, porque ahí es donde va a venir, ahí Él se puede mover y traer tranquilidad. Y gracias, Abba Padre, porque estás hablando, Señor, a nuestros corazones. Entonces, cuando miraba estos videos de cómo estos soldados del Ejército Nacional así se ejercitan, entonces, uno, ellos ejercitan es su cuerpo físico, dos, ejercitan es para tonificarse, para hacerse robustos, o sea, el poder de ellos está en su fuerza, en lo fuertes que ellos se vean físicamente, ¿sí? Y ahí por eso es donde entra que el Señor nos dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, o sea, en su fuerza también, porque los soldados del Ejército Nacional, ellos se fortalecen es en sus fuerzas propias, limitadas, o sea, en cambio nosotros nos está diciendo que nos fortalezcamos es en las fuerzas del Señor, en el poder de la fuerza de Dios, o sea, nosotros. Yo recuerdo mucho cuando a veces hay momentos, pero recuerdo mucho cuando estaba en la danza, en mi iglesia, en la danza, ¿cierto? En el ministerio de danza profética. Y yo recuerdo la primera vez que yo estaba danzando, cuando recién inicié, y eso se veía, o sea, yo estaba con toda danzando, pero llegó un momento donde yo me agoté, y yo dije, wow, esto es demasiado. Tenía que seguir porque no había terminado, y eran danzas de guerra. Y yo, hágale, hágale, dando todo de mí, porque si algo de verdad hago, es que cuando yo hago algo, lo hago con pasión, doy todo de mí, ¿cierto? Y más para mi Señor. Entonces estaba agotada. Cuando yo tenía que seguir, yo sabía, y yo dije, no, ¿cierto? Porque el Señor ministra a través de la danza. Entonces, si algo yo le dije, Señor, aquí entro en tus fuerzas. Hasta aquí me llegaron las mías, lo siento, entro en tus fuerzas, yo no sé. Y yo, literal, varias veces, y aún en momentos donde estoy haciendo cosas, yo digo, Señor, aquí ya entro en tus fuerzas, yo no sé, aquí ya imposible, ya no me da para más a mí. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche, mis amados. Esas situaciones que están, vea, que te están abrumando,
te están exponiendo a pensar, sobrepensar, qué hacer, cómo hacerle. Yo no sé esas situaciones, porque el Señor nos está diciendo acá que nos revistamos de la armadura, ¿cierto? Es lo que Él continúa hablando de ahí en adelante. ¿Por qué? Uno no se va a vestir de la armadura, ¿cierto? No se va a vestir con todo el traje, todo el uniforme y todo eso si uno no va a ir a la guerra. O si uno no está en la guerra, como que revistas en vamos, pónganse en todo que nos vamos. Me imagino al ejército como cuando se presenta algo así o viene algo, están en algo, están. Entonces, entonces a lo mejor tú estás pasando por una situación así, no sé, y te sientes sin fuerza, por eso, sin fortaleza, o sea, como como nos dice acá, sin qué, sí, desanimado, sin fuerza, debilitado, desgastado, cansado, desprotegido a lo mejor, cansado, agotado, debilitado, ¿cierto? El Señor por eso hoy viene y nos trae esta palabra y nos dice uno, mis amores, fortalezcas en mí, en el Señor. Como el versículo 18, el verso 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Hay oración de intercesión, hay oración, diálogo íntimo normal, de padre e hijo, como hay oración de ya, donde entramos a interceder por otras personas, hay oración de guerra, hay oración de porque nos dice en toda oración, o sea, aquí hay varias formas de orar. En toda oración, como el Espíritu nos guíe, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu siempre le encomendamos para iniciar. Señor, por favor, que seas tú guiando esta oración y Él nos guía como debemos de orar. Y dice, y súplica, no solamente en toda oración, sino y súplica. Suplicar es humillarnos delante de la presencia de Dios, derramar nuestros corazones, de verdad que uno se liberta tanto cuando uno derrama su corazón delante de la presencia de Dios, y eso no va a suceder si no es expresándole todo eso que está pasando en usted, cierto, y adorando y alabándolo, dándole gracias, pidiéndole perdón si es necesario, si es que estamos en esas situaciones también porque caímos, pecamos, no sé, pero Él acá no nos está juzgando en ningún momento, nos está diciendo es cómo Él quiere que tengamos esa paz en nuestro corazón, porque solo así es como vamos a poder tener cabeza para saber cómo salir de ahí o qué hacer o escuchar la voz de Dios, su guía, su dirección, amén. Entonces nos dice que derramemos nuestro corazón delante de su presencia, en el Espíritu, dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, o sea, no en la carne, y para uno poder entrar en el Espíritu, para uno poder orar en el Espíritu, uno tiene que estar en su presencia más de 15 minutos, uno tiene que meterse 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder entrar en el Espíritu y de verdad sin distracciones ni nada. Entonces nos está pidiendo que sean oraciones en el Espíritu, porque es solo esas oraciones de verdad. Yo sé que, queridos oyentes, familia, sabemos, todos hemos experimentado una oración en el Espíritu, como salimos de descansados, de verdad, de renovados. Entonces traten, hagan el intento, hagan lo posible para que puedan tener un tiempo de oración en el Espíritu, amén. Váyanse para la iglesia, si se les facilita, porque allá no los distraen, no van a estar en ese celular cada 2 minutos. Hagan lo que tengan que hacer, pero corran por sus vidas, de verdad, en esta situación en la que ustedes se encuentran. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que y velando en ello con toda perseverancia, velando en ello ¿en qué? En orando en todo tiempo, con oración y súplica, velando en ello todo tiempo, velen, nos manda a velar, vea. Esta semana prográmese para las vigilias de su iglesia, yo no sé, vigile, vaya, vigile, en su intimidad, vigile, porque entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, vea, más paz vamos a tener en medio de que estemos viviendo situaciones imposibles, o sea, preocupantes, de verdad, ¿cierto? Entonces nos está mandando a estar en su presencia, es de la manera en que nos vamos a fortalecer en Él, vamos a volver a recobrar fuerzas, al que está cansado, al que está débil, al que está desgastado, que se va a volver a renovar, ¿cierto? A reforzar, a fortificar. Entonces,
Sí, es como el ejercicio de la fe. Nosotros, los soldados del ejército, cierto, ellos comienzan, entre más ejercicio comienzan a hacer, ellos comienzan a verse más robustos. Entonces, imagínense, nosotros necesitamos estar así, pero en el espíritu, porque en el momento no estamos así, porque estamos debilitados, estamos cansados, estamos desgastados, estamos, cierto. Entonces, Dios le está hablando hoy al Señor a alguien que está así debilitado, cansado, que sea, o sea, como cuando uno está súper juicioso en el gimnasio y deja de ir al gimnasio, como comienza a chorreársele todo. Entonces, así mismo, tal vez muchos de nosotros estamos así, no sé, porque hay momentos donde vamos con toda, hay tiempos donde vamos con toda y luego llega un tiempo donde la perdemos toda. Entonces, tal vez este es el momento y también las situaciones y cansado de esperar, qué sé yo, y antes las cosas van de mal en peor. Entonces, el Señor no viene nuevamente a juzgarnos una vez más, viene antes a decirnos cómo salimos de ahí, cómo nos volvemos a levantar, amén. Entonces nos está mandando a fortalecer en Él y ya nos está dando cómo nos fortalecemos en el Señor. Entonces, como me mostraba que los soldados se fortalecen en el gimnasio físico, nosotros nos está mandando a fortalecernos en el gimnasio espiritual, que es por medio de la oración, la comunión con la palabra. Cierto, porque la fe entra por el oír la palabra de Dios y nosotros, nuestros músculos son internos, entonces todos esos mazos, esto se va a formar espiritualmente, pero es por medio de la palabra que Él nos reaviva, que nos infunde aliento, que nos levanta, que es medicina, que nos limpia, que nos sana, mejor dicho, que es un deleite, mejor dicho, todo un deleite para nosotros como refrigerio. Entonces nos está diciendo también aquí, familia linda, ya para terminar, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, repite 2 veces súplica por todos los santos. También nos manda, Señor, el Señor a orar no solamente por nosotros, sino por todas las personas que dice por todos los santos. Vea, sí, hasta tengo una lista, por ahí la tengo. Por ahí tengo mi lista porque el Señor me trae a memoria cuando estoy orando a hermanos que están también pasando por situaciones, entonces los anoto ahí para también orar por ellos. La familia, todo anoten y oren, no solo primero por ustedes mismos, porque el Señor me mostraba también, vienen, se presentan delante de mi presencia, bien podridos ustedes, y ni siquiera oran por ustedes y oran ya por otras personas, o sea, primero usted, vaya y usted cuando ya usted esté descansado en el Señor, ahí sí interceda en toda oración, ahí sí cambie su oración de padre e hijo por un padre siervo, intercesor. Se pone ahí usted como el siervo, el esclavo del Señor a orar por otras personas, amén. Y luego por los que van a creer también, ¿cierto? Es trascender esa oración por la palabra que nosotros le predicamos. Entonces, qué precioso es eso, familia linda. Y el Señor, versículos que me trae a memoria, pues el de, cierto, rápidamente, el de Romanos 1:16, que nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Entonces, porque miren que en la segunda parte nos dice en Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y dos, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza, dependan de Dios. Esto nos va a hacer dependientes de Dios porque literal esas situaciones que no podemos, imposibles. Eso es un milagro que necesitamos ahí. O sea, ahí tiene que intervenir Dios. Entonces nos está mandando a depender de Él, a, a depender de su poder, de la fuerza de su poder, de la fuerza de su poder del Dios omnipotente, de la fuerza de Él. O sea, no entres a hacer nada en tus fuerzas. No entres a hacer nada en tus fuerzas. No hagan más nada en sus fuerzas, por favor. No hagan nada más en sus fuerzas. Dependan de mí, esperen en mí. Primero fortalezcan en mí por medio, descansen. Ahí yo les voy a dar la paz para que puedan esperar, tranquilos, descansar, para que puedan escuchar mi voz, direccionarlos, guiarlos y, eh, y no terminen haciendo nada en el poder de su fuerza física propia porque es limitada, literal es limitada. Esos soldaditos del ejército, pobrecitos, porque es cierto, si ellos solo dependen del poder de su fuerza física, o sea, limitado, o sea, miren lo limitado que se ve, no llegan muy lejos, es muy triste. Cambio, si están dependiendo del poder de la fuerza del creador que los hizo, del Dios,
omnipotente. Vea, como ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, vea, Él nos da la victoria, nos da, de verdad, en esa situación nos da la victoria, el triunfo. Amén, aleluya, gloria al Señor. Entonces nos está diciendo el Señor que por favor vea. Y yo ya voy a cerrar orando, porque el Señor quiere terminar ministrándonos aquí, pero orando. Allí donde tú estás, cierra tus ojitos. Y bueno, Abba Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, porque mira que tú dices que tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y que tú amas la verdad, la sinceridad en lo íntimo, y que ahí, Señor, tú nos haces conocer sabiduría, sabiduría, Padre, tú nos estás llamando a la intimidad, a fortalecernos en ti, Abba Padre, por medio de la oración, de la comunión, a alguien que está cansado, agotado, debilucho, que ya no, ya, sí, que ya literal no tiene, eh, está así, debilitado, desgastado, Señor. Tú le estás diciendo, vengan a mí, hijitos, hijitos míos, y yo los fortaleceré, uno, en mí, y dos, es con el poder de mi fuerza que van a salir adelante, que van a lograr esas situaciones imposibles en sus vidas, que van a tener la victoria en eso, Señor. Gracias, te amo por tu palabra, Padre, porque es viva y es eficaz y es hálito de vida a nosotros, Señor. Ayúdanos a depender del Dios de la palabra, de ti, Dios de la palabra que nos dejaste, Dios. Porque, Señor, solo en momentos así, yo no sé en qué situaciones se podrán estar encontrando tus hijos, situaciones, Señor, de guerra, difíciles, donde ellos tal vez se sienten abrumados, incapaces, abrumados, impotentes, Señor, que solo un milagro literal los podrá salvar a ellos de sus situaciones, pero mira que dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Ayúdanos, Señor, a que nosotros dependamos del Dios de la palabra, Señor, del Dios del Evangelio, que es poder, Señor, es poder. Todo lo que nos hablas es poderoso, Señor, y es para salvarnos, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra, a confiar en ella, en ti, Señor, a confiar en ti, Señor, a confiar en ti, a no depender de nosotros, de nuestras capacidades, habilidades, talentos, recursos, fuerza, nada, Señor. A no depender de nada lo terrenal, Señor, sino a depender de ti, Señor, de ti, de dónde vendrá mi socorro, de ti, Señor, a quién más vamos a ir, Señor, solo te tenemos a ti, nadie, no hay quien nos ayude, solo te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, Padre, gracias porque nos dice que nos fortalezcamos en la intimidad, o sea, en ti, Señor, en ti, por medio de la comunión, de la palabra, de la oración, de derramar nuestros corazones a ti, de confesarte todo, de estar ahí contigo, Señor. Tú ahí nos vas a infundir fuerzas, nuevas fuerzas de búfalo, amor, poder, gracias, Señor, favor, Señor, sabiduría, sabiduría, porque me traes a memoria como Jesús en Lucas 2:40 decía, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él, crecía y se fortalecía. Mira que Jesús mismo se fortalecía. ¿Cómo se fortalecía? Ahí en la presencia de su Abba Padre, ahí en la intimidad. Tú lo ibas fortaleciendo, Señor, y lo llenabas de sabiduría, Padre, porque tu palabra nos dice que en la intimidad nos hará conocer sabiduría, Padre, la sabiduría es para saber tomar decisiones, saber, Señor, qué hacer, tomar buenas decisiones, Dios, para salir de situaciones, Señor, en las que nos dañan, Señor, que nos desvían, que nos hacen mal, Padre. Yo te pido que por favor nos ayudes, Padre, nos ayudes a que esta palabra vivirla, Dios, a hacerte caso, a hacerte obedientes y a llevarla a nuestra práctica, a nuestra vida, porque mira que no la escuchemos, no, que no seamos solo oidores, sino que seamos oidores, hacedores de tu palabra, oh, Padre. Te lo pido, Padre, para que así como nuestro Señor Jesucristo, Señor, mira, nosotros podemos ver cómo, pues, que la gente se quedaba asombrado de la sabiduría con la que hablaba y la autoridad con la que hablaba y todo, porque iba a la fuente de la vida y se llenaba, Señor, allá y salía así
robusto, fortalecido en el espíritu, con fuerzas de búfalo, Señor, para vencer, Señor, la voluntad que le habías encomendado, Dios, y así es lo que nos estás hablando a esta hora a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu evangelio es poder, Señor, para salvarnos, Señor. Tu palabra, Dios, es poder para salvar. No estamos leyendo ni cualquier palabra, es tu palabra viva, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos si hemos iniciado cosas, si hemos, Señor, hecho cosas buscando soluciones en el poder de nuestra fuerza y no en el poder de tu fuerza, Señor. Tú nos dices en Proverbios que no nos hagamos, Señor, cierto que como prudentes en nuestro propio entendimiento, que no nos hagamos prudentes en nuestro propio entendimiento, algo así, Señor, que no hagamos una de nuestras propias fuerzas porque nos va a meter en más problemas, Señor. Ayúdanos, por favor. Solamente es el poder de tu fuerza que nos va a poder dar la victoria, Dios. No hacer nada de nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Ahí donde usted está, dígale, Señor, voy a hacer todo de ahora en adelante con tus fuerzas y con tu amor, con tus fuerzas y con tu amor, en el poder de tu fuerza, no en el poder de mi fuerza, porque mi fuerza depende de la fuerza que tú me infundas a mí, o sea, y si yo poco voy a la presencia, pues pocas fuerzas voy a ser recargada, o sea, no, mis fuerzas no, yo dependo en el poder de tu fuerza, Señor. Padre Santo Todopoderoso, Señor, que es la que nos da la victoria, el triunfo en en las situaciones de la vida, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados del Señor, Dios los bendiga. Les mandamos un abracito. Es un abracito así, de verdad, que ese abrazo del Padre se lleve todo cansancio, todo agotamiento, toda debilidad y que le infunda nuevas fuerzas de búfalo para que te impulse, como te levante y te impulse nuevamente, Señor, y que ese abrazo del Padre te llene de dependencia de Él para que no hagamos nada en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder de la fuerza de nuestro Abba Padre en Yahshua HaMashiach. Amén. En el nombre de nuestro Jesucristo, el Mesías. Y bueno, les mandamos un abracito. Dios los bendiga. Prontamente estaremos por aquí con otra palabra de salvación. Un abracito a todos. Bienvenidos a los que están por aquí así nuevos, los que han comenzado a seguir el canal del Señor. Estos devocionales con Dios, un abracito, bienvenido. Esperamos que este canal de verdad, estos devocionales bendigan su vida y lo hagan enamorarse más y apasionarse más de Dios, conocerlo más. Amén. Entre más lo conocemos, más nos enamoramos de la persona de nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Y que sean muy edificativos para tu vida. Si les gusta, de verdad, a ese dedito arriba, si los bendice, a ese dedito arriba, denle un aleluya, aleluya, un gloria a Dios, todo el tributo para nuestro Señor, un amén, alabanzas al Señor, un Señor, gracias por tu palabra, te amo, voy a obedecer lo que me hablaste hoy, gracias, no sé, lo que para ti haya significado este dedito, dele a ese dedito así arriba. Y lo otro es tiendan este devocional con otras personas. Si así el Señor lo pone en su corazón, compártanle esta palabra que puede salvarlos a ellos también, como bien dice Romanos 1:16, puede salvarlos a ellos de la situación en la que estén viviendo, porque cuán oportuna, cuán agradable es una palabra de Dios a tiempo, que llegue a tiempo. Amén. Un abrazo y Dios los bendiga y chao, chao. Extiendan el amor de Dios con otras personas al extender estos devocionales. Amén. Un abrazo, familia. Chao, chao. Dios los bendiga.